The Lomas de Avila apartment complex in Caracas. Its residents have tended to be middle-class first-home buyers, seeking convenience and some spectacular views. But now these buildings are home to a phenomenon that is the consequence of a 7-year economic collapse and then a pandemic. People all over the world are working from home, but that's not quite what's happening here. 253 apartments in this group of buildings are used to run small businesses. Some tower blocks have become like vertical supermarkets. Walking down these corridors, we came across a travel agent selling detergent, an engineer who's now a baker, an accountant who makes decorations for children's parties, and dozens of home-based beauty salons. All this fits into a pattern of something that's happening across Venezuela. The state is retreating, and to varying degrees, everyone is having to fend for themselves. Dreams of middle-class comforts are vanishing. Everything is up for sale. It's Monday morning in Caracas, and Maria and her partner Ronald are preparing stock for the busy day ahead. Detergent has become extremely expensive in this city. She set up a small business which bottles wholesale cleaning products. She sells them to her neighbours. Maria was an international travel agent, a tough business in contemporary Venezuela. La verdad es que la situación está difícil para todos, ¿no? Pero bueno, uno trata de buscar cuál es la necesidad en la población, pues, y te sectorizas en un nicho y satisfaces por lo menos la necesidad para ese nicho y lo haces de la mejor manera que puedas, pues, porque me imagino que yo me siento, o sea, es gratificante para mí cuando yo le puedo llevar los productos a los clientes. She doesn't have to go far to find those clients. Next door lives the Chele family. Hola, Bessie, ¿cómo estás, Bessie? Bessie, ¿tiene pan? Mira, Bessie. Her neighbour brings Maria bread, which is actually how she pays for the detergent. This barter system is quite common in Venezuela, which has been in hyperinflation for years, leading to a shortage of cash. Con la señora del pan, ay, mira, quiero lavaplatos, pero el pan te cuesta tanto, o sea, ya no me pagas, me das el producto tuyo y es eso, pues. De verdad que no está nada fácil. But nobody is pretending this is easy. Maria, who also delivers beer to her neighbours, says there's barely any space to live in her home, which has been entirely taken over by the business. Sí, es complicado porque obviamente no me gustan mis espacios así, a mí me gustan mis espacios organizados. Y sí, porque sí me gustaría, ¿sabes?, atender a mi familia, atender a mis amigos, como lo solía hacer. Y ya no puedo porque siempre estoy en el negocio en casa, pues. Y bueno, obviamente que me gustaría una sala con muebles bonitos, un bonito cuadro, ¿sabes? Y no tengo el espacio. Maria spent most of her previous working life in an office. Now her job is very much more manual. These bottles she sometimes finds by searching nearby bins. She's philosophical at the challenges circumstance has thrown at her. Sí, en un momento sí lo vi como un retroceso personal y en un retroceso social, sí lo vi. He venido viendo una Venezuela que ha ido desmejorándose de muchas formas y también he visto cómo a lo mejor yo desde muy joven comencé a trabajar y llegué a cargos importantes y ahora comencé a hacer esto. La pandemia lo que hizo en mí fue como quitarme esos miedos de que sí puedo hacer algo
y de que funcione. Y luego que eso sea rentable para mí, o sea, que me dé dinero. Entonces, como que todo se combinó en una oportunidad. Her ambition is to expand her business into a delivery service. Her partner is currently her sole driver. El delivery pienso que tiene un auge importante desde el tema pandemia. Tú con una llamada, un mensaje, hasta un pedido por las redes sociales y te lo traen a la casa. Es cuestión de esperar un poco y ya. The bakery next door to Maria is run by Ivan and his wife Marlene. The last few years have been a roller coaster for them too. Ivan used to work for the state electricity company, a job which initially gave him a good salary, enough to buy this apartment. But by 2016, he was earning the equivalent of only a few dollars a month, so he resigned and studied how to bake bread. He never expected to be doing this, but found being an engineer useful training. En la panadería hay que echar bastante número. Tienes que recalcular fórmulas, tienes que, si te quedó muy aguada, quitarle cantidad de agua o cantidad de materia líquida. Y siempre tienes que estar calculando. Y eso es lo que más se parece a la parte de ingeniería. Vale, ¿qué estás haciendo? They live in this apartment with their 2 children and Ivan's mother. As well as running a bakery at home, the father is also homeschooling. Este mismo oxígeno que es 5, tienes que tenerlo aquí. Ivan was the first in his family to get a degree, the result of a monumental personal effort on his part. Eso es equilibrar una fórmula. Empecé en electricidad de Caracas y allí dentro de la empresa hice carrera y me gustaba la forma como uno escalaba y la forma de hacerlo era estudiando. Yo trabajaba por guardia, era un reto cambiar la guardia, amanecer, ir a la universidad. Sin embargo, lo logré. Estudié con esa esperanza pues, de hacer carrera dentro de la empresa y saqué la ingeniería en el 2010. Me dieron mi título y bueno, y en esa época prácticamente coincidió con la debacle. The debacle he refers to is the decline of many public services in Venezuela, mostly the result of bad management. Electricity has been particularly affected. Power cuts are commonplace, partly because there's been an exodus of workers from the company because salaries are so low. Confronted with looming unemployment, Ivan did what he'd done before. He studied. Quedarme en casa por un tiempo y vi una válvula como de alivio, como aprender. Siempre me gusta aprender, siempre me gusta estar activo en ese sentido y decidí estudiar panadería. O sea, me gustó, busqué el curso y duré 6 meses aprendiendo y saqué una maestría, maestro panadero. His small business is working well, but this was not his ambition. People sometimes talk about a collapse of the middle class in Venezuela. Ivan knows what that means. Yo vengo de un barrio, viví aquí en José Félix. Me crié como todas las necesidades que se viven en los barrios y yo tenía esa meta, pues salir y dejarlo, porque no quería que mis hijos vivieran ahí y lo logré. Salí y después que llegué vi la oportunidad de que, mira, aquí se puede hacer cosas más grandes que solo salir del barrio. Quería, dentro de mi carrera, alguien más importante, dejar como un legado de aprendizaje de la compañía. Ahí siempre había personas que son pilares de conocimiento. Yo quería ser uno de ellos. No se logró porque decayó. He's proved himself a successful baker, and his salary has gone from $2 a month working for the electricity company to around $120 now. But part of him still wishes he was an engineer. Fue lo que estudié,
fue para lo que me formé. Y quisiera aportar a Venezuela, sacarla adelante con eso, con lo que yo sé. Pero ahorita no se puede. Ivan and Maria's story is repeated thousands of times across this capital as professionals seek new ways to stay afloat in this unusual economy. But in the countryside, things are far more extreme. Here, it's not a question of learning a new trade to make a living. People are selling everything they have for their immediate needs. This is Yare, a small town less than an hour from the capital. Billy works selling vegetables in a local market stall. She lives outside the town in a social housing project built around 15 years ago under the presidency of the late Hugo Chavez. Up until Venezuela's economic downturn around 7 years ago, Billy said she was doing quite well. She was selling cars. Middle-class aspirations seemed within her reach. Now her own car is rusting away. El motor se le trancó por tanto tiempo parado. Mira, está sin caucho, sin nada, está en el piso, o sea, es triste. Sí. Después de tú andar en carro, bueno, llega a este nivel, ¿sabes? She showed us inside her home. Billy is running out of money. As her possessions are worth something in dollars, she's selling them. Ahorita estoy vendiendo esto. Estoy vendiendo esta mesa, también la estoy vendiendo. Estoy vendiendo este juego de bar y estoy vendiendo la nevera. Pero si vendes, ¿vas a comprar nuevo o vas a vivir? No, ya no sabría que volvería otra vez porque en realidad vendí hasta el horno de aquí de mi cocina, lo vendí. Vendí el horno. Vendí el horno de aquí de la cocina. Tuve que vender el horno. La campana, tuve que venderla también. Porque buscando de invertir para ver si sacaba la plata, pero no. Yo me mudé aquí y no tenía nada. Eran 4 paredes y sin nada, pues. Ni pintura, porque eso hacía hasta sin pintura. Con esfuerzo, pues, todo lo he hecho con esfuerzo. La lavadora ya no sirve. Ya es una maldad, ya me ha tocado lavar a mano. ¿Y camas se está vendiendo? Solamente tengo 2 camas. Solamente tengo 2 camas, aunque yo tengo 3 hijos, ya deberían de dormir en camas separadas porque son 3. Está el de 20, está el de 17 y está el que tiene de 14 años. Entonces lo tengo que poner a dormir a los 3 juntos. ¿Y toda la gente en esta zona está vendiendo cosas? Sí, hay muchas personas vendiendo para poder comer, que si para una medicina, porque la necesidad. Todo es peor cada día. Yo digo, mira, ni el Titanic, pues se hundió. Esto no, esto es lento, esto es como una muerte lenta. ¿Tapadas con cortinas? It wasn't always like this, she said. Claro, yo en 10 años más o menos algo podía comprar. Yo por lo menos, mi esposo y yo, imagínate, vendíamos carros, vendíamos motos. Ya no, porque ya todo eso no los comimos. Porque los carros se devaluaron, todo se devaluó. No te estoy mintiendo, te voy a mostrar mi nevera. Yo soy comerciante, vuelvo y te lo repito, y mira si hay un pedazo de pollo aquí. Nada. Si hay un pedazo de carne, nada. Vivo de lo diario, como vimos todo el mundo. O sea que si yo hoy no vendo, yo no como. The situation in the apartment next door is even worse. Sandra is a single mother of 7. Primero Jonathan, Yeximar, Yeglimar, Yelismar, Eliezer, son muchos. Se me olvida. She thought her dreams had come true when she was given this home a decade ago after camping outside the presidential palace for 6 weeks and pleading her case. Now things have taken a serious downturn. She's selling whatever she can. Sí, estoy vendiendo
Vendía el congelador, el televisor, aquí en la cocina, no tengo cocina, ¿ven? Mi cocina está dañada. Estoy cocinando acá a mis bebés porque no tengo, tuve que salir de eso. No tengo casi olla porque hasta la olla de presión la tuve que vender porque yo tengo otro bebé pequeño, ¿sabes? Y tengo un niño, él, que convulsiona. Ajá, y tengo un hijo que es paciente oncológico. Fue paciente oncológico, está en tratamiento. Tengo mi bebé, tengo una niña de 14 años. Como se darán de cuenta, bueno, no tenemos gas. Este es mi casa, humildemente. Pase adelante. No cuento con pipote, muchas veces no hay agua, porque a veces no tenemos un tanque. Este es el cuartico de mis hijos. Tuve que vender una cama y me quedé nada más con un solo colchón. Yo tengo 7, pero 3 duermen acá y 2 duermen acá. Y tengo un bebecito pequeño, ¿sabes? Tengo un bebé pequeño. Ahí está. Que toma tratamiento porque él tiene un problema de una obstrucción, ¿sabes? Actualmente estoy vendiendo huevitos, vendo teticas de café, teticas de azúcar, teticas de aceite, plátano, cuando me traen. For all her difficulties, Sandra's spirit is impressive. Pero sin embargo hay que seguir viviendo, porque si usted se pone, ay, si yo me quejara o me montara en una camioneta, señor, regáleme un bolivita, viviéramos de migaja. Pero yo trabajo. No me gusta recibir, ni me gusta vivir de migaja, ni me gusta estar, ¿me pueden regalar un bolivita? No, yo trabajo, varón. Yo trabajé. Like all the people that we spoke to, she's had to confront a new reality, perhaps inevitable when a country which has flirted with prosperity has descended to this. But she's not alone. Millions of Venezuelans have had to put aside their former dreams and do their best to start again.